Buenas tardes. Bueno, en esta ocasión trataré de explicar un poco de qué manera impartiría yo esta clase en particular. La clase se trata de la contaminación del planeta, pero para ello comenzaré principalmente presentando un cuento. El cuento se llama La niña y el ambiente, donde los niños deberán leer atentamente en su banco, en voz baja, solo con la vista, y prestar mucha atención en el cuento para luego conversar sobre el mismo. Se le dará un tiempo estimado y luego procederemos con las preguntas. Al finalizar su lectura, empezaremos a hacer preguntas para indagar en ellos qué comprendieron o qué rescataron del cuento. Para eso preguntaré cuál es el tema principal de este, qué cosas, qué acciones hay en el cuento que están bien y algunas que están mal. ¿Qué harían ellos para cambiar esto? Y demás preguntas orientadoras como para tratar de llegar al tema principal de este. Haremos hincapié en la palabra contaminar, que es la que utiliza la niña del cuento, personaje. Haremos hincapié mayormente en eso. Luego que alguno pueda rescatar y me pueda decir de que el cuento se trata un poco de la contaminación, comenzaremos el diálogo sobre ello. La idea del cuento es un cuento con palabras fáciles, con acciones y palabras que se encuentran en su cotidianidad, fáciles de entender. Y el objetivo de este es tratar de activar un poco sus conocimientos previos. Si antes, desde pequeños, a los alumnos se les suele implementar de que hay acciones que están bien y hay acciones que están mal, en esta clase su objetivo es tratar de explicarles de que esto contamina, puede llegar a contaminar. Es importante que ellos se den cuenta que está mal y que no lo hagan. Y qué cosas sí pueden hacer y qué cosas no. Por eso vamos a ver sobre la contaminación. Luego de finalizar el cuento, de hacer las preguntas, también haremos algunas preguntas sobre este tema. Si alguien tiene alguna noción sobre la contaminación, si alguien sabe. Y bueno, preguntas mismas también que deberán responder en sus cuadernos. Las preguntas planteadas serán: ¿cuál es el tema principal del cuento? ¿Qué moraleja nos deja este cuento? Podríamos ir, aparte de estar presentado y plasmados en su cuaderno, podríamos irlo conversando de manera colectiva, porque muchas veces los alumnos, al estar callados en su banco o hacerlo de manera individual, no se les ocurren cosas, tienen vergüenza. Entonces, de manera colectiva y escuchando diferentes opiniones, podemos llegar a una mejor conclusión. Escuchando lo que cada alumno dice o las ideas de la seño, podemos llegar a responder mucho mejor. Así que es importante, yo quiero escuchar en cada uno y que luego lo escriban en su cuaderno, principalmente qué moraleja deja este. Luego se preguntará si habrán escuchado anteriormente la palabra contaminación y qué sabe cada uno sobre esto, sobre este tema. Eso lo deberán responder en su cuaderno. Como última pregunta, se preguntará que qué actividades podríamos realizar nosotros los humanos, los seres humanos, para evitar la contaminación del planeta. Lo supuse como preguntas orientadoras o disparadoras para introducirnos en este tema. Y para saber también la reflexión de cada uno, cómo tomó el cuento cada alumno y qué sabe sobre este tema, cuán tan importante es para ellos. Luego se les repartirá unas fotocopias. Esta tendrá dos imágenes, que son las que están presentadas acá.
Estas imágenes son imágenes totalmente contradictorias entre las dos. En una hay un planeta feliz, una niña abrazando un planeta, un sol contento con unas nubes, plantitas, agua y demás. Al costado ellos tendrán la oportunidad de describir esta imagen. Esa será la consigna que deberá ser pegada a las fotocopias en su cuaderno. Y ellos podrán describir qué ven en esta imagen. Eso podrán hacerlo de manera individual, solos en su banco, para que puedan reflexionar tranquilos y de manera individual y personal. También habrá un planeta triste, lleno de humo, lleno de contaminación, lleno de basura, ¿sí? En el que ellos también deberán describirlo al lado. Bueno, luego para eso se dará un tiempo estimado para que ellos puedan completar estas actividades. Y al último, la seño, o yo como seño, copiaré en el pizarrón un concepto aproximado, por lo menos, de lo que es la contaminación. Luego de ya todo lo hablado y dialogado durante la clase, ya al haber utilizado ejemplos que ellos tienen en su cotidianidad y demás, se supone de que ellos lo han entendido bien. Obviamente que siempre uno en una clase presencial o sincrónica siempre improvisa. Siempre hay preguntas de más, preguntas de menos, la seño siempre ya aumenta un poco más, ya pone un ejemplo de más, siempre hay alguna pregunta que abre curiosidad para otras preguntas y demás, entonces es intentar solventar todas las dudas necesarias. El concepto dirá de que la contaminación es la presencia o la acumulación de sustancias en el medio ambiente que afectan negativamente en el entorno y las condiciones de vida, así también como la salud o la higiene de justamente los seres vivos. Esto es importante que ellos entiendan de que esto afecta el equilibrio del ecosistema. Para finalizar, se le dará nuevamente unos ejemplos de qué pueden contaminar. Esto, como lo dije nuevamente anteriormente, estará plasmado en su carpeta. Ejemplos como los aerosoles, como el humo de los autos, como los químicos de las fábricas, la basura en el agua, en el mar, el desperdiciar agua y bueno, y muchos más que eso se irá charlando en la marcha de la clase. Para finalizar esta clase, propuse como última actividad, pero en la casa. Ya como es una clase media larga, ya propuse como tarea para la casa, que deberán inventar un final diferente al que tiene el cuento. Pero esta vez debería ser beneficioso para el planeta. Se supone que ya a esta altura de la clase, ellos ya deben haber comprendido el cuento y deben haber entendido de que el cuento no termina o sea, no tiene un final muy productivo ni muy beneficioso para el planeta. Entonces ellos deberán inventar uno mejor, uno diferente, los que a ellos se les ocurra, pero beneficioso para el planeta. Durante todas estas actividades, mi idea sería de que mientras se imparte la clase, ir conversando, ir indagando en ellos, tratando de salvar ideas. No, si bien yo no darles las respuestas o decirles, pero sí tratar de hablar mucho, de explicar, de usar mucho la cotidianidad, de usar mucho el rescate o la activación de los conocimientos previos que ellos vienen teniendo y demás. De esta manera yo creo que podría fomentar o trabajar en ellos la lectura interactiva. Espero que esté en lo correcto.